Yo no soy hombre de muchos miedos. He manejado tráiler desde que tenía 20 años y ya voy para los 46. Conozco las carreteras del norte como la palma de mi mano. Lo que me pasó esa noche fue real, no producto del sueño o la imaginación. Lo viví y aún hoy me cuesta contarlo sin sentir cómo se me aprieta el estómago. Era un jueves por la madrugada, como a eso de las 2, cuando iba por la libre entre San Luis Potosí y Matehuala. No quise tomar la cuota porque estaba buscando ahorrar unos pesos. Llevaba un cargamento de refacciones automotrices rumbo a Saltillo y ya había rodado casi todo el día. Me tocaba descansar, pero pensé en avanzar un poco más para dormir en una pensión cerca de Cedral, donde el café está bueno y el pan lo hornean ahí mismo. El tramo estaba solitario, ni una luz más que los reflectores de mi propio camión y de vez en cuando algún que otro tráiler en sentido contrario. Todo normal hasta que vi las luces rojas de alto intermitente a lo lejos. Me acerqué con precaución. Pensé que sería algún accidente o un retén de la Guardia Nacional. Es común verlos por ahí, aunque no a esa hora. Vi una camioneta blanca con luces estroboscópicas azules y 3 hombres con chalecos reflectantes haciéndome señas para detenerme. El primero traía un uniforme verde olivo, igualito a los que usan los de la Guardia. El segundo estaba más gordo, con una gorra negra y una libreta en la mano. El tercero no me gustó nada. Se quedó atrás, a un lado de la camioneta, mirando sin decir nada. Tenía el rostro cubierto con un pasamontañas. «Buenas noches, operador. ¿A dónde se dirige?», preguntó el del uniforme con voz firme. «Saltillo, jefe», respondí mientras apagaba el motor y le pasaba mi licencia. Él revisó mis papeles sin prisa, como si todo estuviera bien. Me preguntó si llevaba carga, qué tipo, y si podía abrir las puertas traseras para inspección. Accedí. No tenía nada que esconder, pero algo me hizo dudar. No había ningún otro oficial visible. No había patrulla con placas, ni conos de seguridad, ni letreros de advertencia, y aunque el uniforme era convincente, le faltaban detalles. El parche con el escudo de México se veía mal cosido, como si lo hubieran pegado al aventón. Cuando me bajé del tráiler, sentí el aire seco de la madrugada. Uno de ellos alumbró con una lámpara hacia el compartimento de carga, como si realmente estuviera buscando algo. Pero no era una revisión normal. Sentí que estaban actuando, como si quisieran ganar tiempo. Fue ahí cuando el que estaba atrás, el del pasamontañas, se acercó y me dijo: «¿Traes efectivo? Vamos a hacer esto rápido». Me paralicé. Esa frase no venía de un oficial. Era clara, directa, sin rodeos. No me estaban revisando, me estaban asaltando. «No, jefe, solo traigo lo del diésel», le dije, aunque sí traía como 10,000 pesos para emergencias. El gordo de la libreta se acercó también. Ya no fingía. Ahora sostenía un arma corta en la mano, disimulada bajo la libreta. «No mientas, saca el efectivo y no te va a pasar nada», dijo. Su voz era tensa, como si él también estuviera nervioso. Mi instinto fue obedecer. Metí la mano en el compartimento donde escondía la cartera y se la di sin discutir. Pensé que con eso se irían, pero no. El tipo del pasamontañas me empezó a rodear, mirándome como si evaluara algo más. «¿Qué más traes en la cabina?», preguntó, y su voz ya no era inquisitiva, sino amenazante. «Solo mis cosas personales, ropa, herramientas», respondí. El de la pistola me ordenó abrir la cabina. Obedecí. Subió primero él, luego el del pasamontañas. El que fingía ser oficial se quedó afuera, vigilando la carretera. Desde abajo, yo podía escuchar cómo revolvían todo. Me dio tanto coraje verlos abrir mis cajones, sacar mis termos, mi radio, mi lonchera. No buscaban nada en específico, solo querían robar. Pero no fue eso lo peor. Uno de ellos, no sé cuál, encontró mi celular y empezó a revisarlo. Al parecer vieron que tenía una aplicación de rastreo activo, la que uso para enviar mi ubicación en tiempo real a la empresa. «¿Qué es esto?», preguntó el del pasamontañas, bajando con el teléfono en la mano. «Es del trabajo. Ellos me monitorean mientras manejo». «Pues ya no, cabrón»,
dijo, y lo aventó contra el pavimento, haciéndolo trizas. Ahí supe que no iban a dejarme ir tan fácil. Si no querían que me rastrearan, era porque planeaban algo más. Me quedé helado. Pensé que me iban a amarrar, o peor, desaparecer. Lo he oído muchas veces en el radio entre operadores. Compas que paran por alguna revisión y ya no aparecen. El de la pistola me apuntó al pecho. «Súbete a la parte trasera», ordenó. «Solo vamos a revisar algo más. No te hagas pendejo». Yo sabía que si me metía a la caja, era mi fin. Cerrarían las puertas y no habría forma de salir. No hay señal, no hay testigos, ni Dios pasa por esas carreteras a esa hora. Así que tomé la única decisión que tenía. Corrí. Corrí como no había corrido en años, directo hacia la maleza a un costado del camino. Escuché los gritos, los pasos y luego un disparo. No sé si apuntaron a matarme o solo a asustarme, pero no me detuve. Me metí entre los matorrales espinosos, arañándome los brazos y la cara. Me agaché y avancé sin hacer ruido, lo más que pude, hasta que encontré una zanja seca, como un viejo canal. Me tiré ahí y recé. Escuché pasos cerca, voces. Uno de ellos decía que seguro me había ido al monte. Otro quería ir tras de mí, pero al parecer no estaban dispuestos a meterse mucho. «Ya valió madre, vámonos», dijo uno, molesto. Los escuché alejarse y al poco rato, el sonido del tráiler encendiéndose. Lo arrancaron, se lo llevaron. Me quedé ahí, escondido, por casi una hora. No me atreví a moverme hasta que escuché otro motor, más lejano, más familiar. Era otro tráiler. Salí del canal como pude, sangrando de brazos y piernas, y me puse en medio del camino, haciendo señas con las manos. El tráiler se detuvo. Era un colega de Monterrey, Ricardo, que también iba rumbo al norte. Me conocía, me subió, me dio agua y me prestó su teléfono. Llamamos a la empresa, llamamos a la Guardia Nacional, hicimos todo el protocolo, pero ya era tarde. Mi tráiler apareció días después en un terreno baldío en Zacatecas, sin carga y con los papeles falsificados. Mi celular, mi dinero, todo había desaparecido. No atraparon a nadie. La empresa me apoyó como pudo, pero quedé marcado, no solo por el asalto, sino por la sensación de haber estado tan cerca de la muerte. Desde entonces, nunca más tomo la libre. Siempre paso por la cuota, por más cara que esté. Si veo luces extrañas, mejor me detengo en una estación de servicio y espero. Ya no me arriesgo. Y aunque sigo manejando, todas las noches, al pasar por ese tramo, bajo el volumen del radio, apago la música y escucho, por si acaso. Porque en México, los fantasmas de la carretera no siempre son los que se aparecen en las leyendas. A veces, los verdaderos monstruos visten uniforme, cargan armas y ponen retenes donde no deberían estar. Me llamo Efraín Zamudio y llevo casi 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. He recorrido desde Ensenada hasta Chetumal, desde Matamoros hasta Tapachula. No hay curva, peaje o caseta que no me sepa de memoria. Pero lo que pasó una noche en la carretera de San Luis Potosí, rumbo a Querétaro, a la altura del kilómetro 137, me enseñó que por más experiencia que tengas al volante, nunca estás preparado para ciertas cosas. Aquella noche salí del Parque Industrial Logistic con la caja llena de láminas de acero galvanizado. Tenía que llegar a Celaya al amanecer. Llevaba café en el termo, los frenos bien calibrados y el radio prendido en una estación que mezclaba norteñas con noticias de último minuto. Todo pintaba como una noche más. Pasaban apenas de las 10 cuando entré a la autopista. Ya había poca visibilidad. La luna estaba cubierta por nubes y la niebla empezaba a lamer el pavimento. La mayoría de los carros ya se habían esfumado. Solo quedábamos los mismos de siempre. Otros tráileres, uno que otro coche de pasaje y camionetas que seguro regresaban del rancho. Todo iba bien, hasta que vi el primer objeto en el suelo, una tira metálica, como esas que se usan para ponchar llantas. Frené un poco, pero era tarde. Sentí el reventón seco del neumático trasero derecho. El volante vibró, el camión se ladeó un poco
pero logré estabilizarlo. Encendí las intermitentes y fui orillándome despacio. Bajé justo donde el monte comenzaba a engullir el acotamiento. «Chingada madre», dije en voz baja mientras tomaba la lámpara y bajaba de la cabina. El aire olía a humedad y a pasto mojado. A lo lejos se escuchaba un sensontle o algo parecido. Revisé el neumático, totalmente destrozado. Lo más raro es que no solo era uno, 3 más también estaban tronados. El filo de la tira metálica había hecho su trabajo con precisión quirúrgica. Era un ponchallantas profesional, de esos que no se improvisan. Me alarmé. Esto no era algo común. Saqué el radio, intenté contactar a base. Sin respuesta. Probé con el celular, sin señal. El estómago me empezó a dar vueltas. Algo no cuadraba. Decidí no quedarme parado. Empecé a caminar hacia el norte, por el acotamiento, esperando encontrar cobertura o toparme con alguna patrulla o caseta. Caminé unos 300 metros cuando vi algo más. Otro tráiler, estacionado del lado contrario, sin luces, como si estuviera abandonado. Me crucé con cuidado, apuntando con la linterna. Era un Kenworth rojo, viejo, con placas del Estado de México. «Buenas», grité desde la distancia. «¿Todo bien?» Nada. Me acerqué, rodeé la cabina. Vacía. Entonces escuché pasos. Volteé hacia el monte. «¿Quién anda ahí?» Nada. Solo el zumbido de los insectos. Me subí al estribo del tráiler rojo y abrí la puerta del copiloto. Un hedor fuerte salió disparado, como a sudor, cigarro viejo y carne descompuesta. No había nadie, pero sí noté algo. La guantera estaba abierta y el asiento del conductor lleno de sangre seca. Me bajé como pude. El corazón me latía en la garganta. Corrí de vuelta a mi camión. Antes de llegar, lo vi. Había una camioneta blanca, sin placas, estacionada a unos metros del tráiler. 3 hombres caminaban hacia mi unidad. Llevaban pasamontañas, lámparas y lo que parecían cuernos de chivo. Uno de ellos inspeccionaba los neumáticos, otro intentaba abrir la cabina. Me tiré al suelo. Me escondí detrás de un montículo de tierra, apenas a unos pasos del monte. No eran simples rateros, eran profesionales, de esos que aparecen en los noticieros cuando encuentran cuerpos calcinados en fosas clandestinas. Me quedé agazapado, sin mover un músculo. Escuchaba cómo abrían mi cabina, cómo revisaban la caja, cómo maldecían al no encontrar algo que buscaban. «Este no es», dijo uno de ellos. «Nos pasaron mal el número». «Pues que sirva de lección, préndelo», dijo otro, con una voz grave, seca. Mi garganta se cerró. Los vi prenderle fuego al toldo de mi cabina. El humo subió lento, espeso. En cuestión de minutos, mi tráiler era una antorcha sobre ruedas. Esperé. 10, tal vez 15 minutos. Oí cómo se subían a su camioneta y arrancaban rumbo al sur. Me quedé otro rato más. Cuando estuve seguro de que se habían ido, corrí hacia el monte, trepé como pude por una colina baja y me alejé todo lo que el cuerpo me permitió. Ya era medianoche. Con el celular aún sin señal, decidí seguir el trazo de la carretera desde el monte. Caminé por casi 1 hora hasta que vi la luz de una gasolinera a lo lejos. Era de esas solitarias, de pueblo fantasma. Llegué con las suelas de las botas llenas de lodo y los músculos temblando. El despachador, un señor de unos 50, me miró como si yo fuera un aparecido. ¿Qué le pasó? Le conté todo. Llamó a la Guardia Nacional. Tardaron como 40 minutos en llegar. Me tomaron declaración. Dijeron que no era el primero, que en esa zona, en especial entre el kilómetro 137 y el 142, habían desaparecido al menos 6 operadores en lo que iba del año. Que nadie los reportaba porque muchos de ellos eran foráneos o freelance, que la mayoría viajaba solo, como yo. Yo pregunté si alguien había visto a los tipos de la camioneta blanca. Me dijeron que no, que siempre llegaban sin dejar rastro, que si corrías con suerte, como yo, te dejaban vivo, pero que muchos otros no tenían esa fortuna. Al día siguiente, regresamos con grúa al sitio. Mi tráiler era una carcasa negra.
Las láminas de acero seguían en la caja, sin tocar. Lo que buscaban no lo traía yo. Me equivoqué de hora, de ruta, o simplemente tuve suerte. Desde entonces no vuelvo a aceptar rutas nocturnas por esa zona. Pagué por mi propio equipo satelital, llevo una pistola legal con permiso de portación y nunca más viajo sin acompañante. Pero la imagen de aquellos tipos acercándose a mi camión en medio de la oscuridad se quedó grabada en mi cabeza. No era la muerte lo que me asustaba. Era saber que si me hubieran confundido por completo con su objetivo, ni mi cuerpo hubieran encontrado. Porque en esta chamba, cuando un tráiler desaparece, nadie hace demasiadas preguntas. Solo te conviertes en uno más de los que se tragó la carretera. Mi nombre es Rafael, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráiler. He cruzado casi todo México sobre ruedas, desde Tijuana hasta Chetumal, pero hay un tramo, uno solo, que juro no volver a tocar. No es por superstición ni por fantasmas, es por algo mucho más real. Todo ocurrió hace un par de años, cuando todavía trabajaba para una empresa de transporte con base en Guadalajara. Me asignaron una ruta aparentemente sencilla, transportar productos refrigerados desde la central de abastos de Irapuato hasta una cadena de tiendas en Oaxaca. El recorrido debía tomar 2 días, máximo 3 si me agarraba tráfico. Iba solo, como de costumbre. Salí una mañana de jueves, después de desayunar una torta de milanesa con un café de olla en un puestecito junto al patio de carga. Revisé las llantas, el diésel, las luces, todo en orden. Tomé la autopista con rumbo a Celaya, sin contratiempos. El primer día fue normal, incluso tranquilo. Dormí en un parador cerca de Puebla, uno donde ya conocía al velador. Me tomé una cerveza, cené unos tacos de tripa y me eché a dormir dentro de la cabina. El problema comenzó al amanecer del segundo día. La aplicación de la empresa me marcó una desviación en la ruta. Según eso, por un bloqueo carretero en la Federal, esos bloqueos que organizan los comuneros por todo y por nada, debía tomar una brecha alterna que atravesaba parte del istmo entre Miahuatlán y Ejutla. Ya me habían advertido que esa zona era caliente, pero pensé, si la empresa lo manda por ahí, es porque ya checaron que está libre. Ingenuo de mí. La brecha comenzaba al final de un pequeño camino estatal, detrás de un poblado llamado Santa Cruz Nexila. Era de terracería, de esas que parecen abrirse paso a machetazos entre el monte. No había señal de teléfono, el GPS se actualizaba con lentitud y lo único que me acompañaba era el rechinido de la suspensión al brincar entre piedras. Iban pasando los kilómetros y me empecé a poner tenso. No había visto un alma en más de 1 hora, ni un campesino, ni una moto, ni un perro. Solo monte seco, cactus, alambre oxidado y árboles de copal que daban sombra a vacas flacas. La cabina comenzó a calentarse más de lo normal y yo sudaba aunque tenía el aire encendido. No era el calor, era la incomodidad de sentirme en tierra de nadie. Y entonces la vi. Una camioneta vieja, sin placas, estacionada de lado justo donde la brecha se angostaba. Al principio pensé que era un accidente o que necesitaban ayuda, pero al acercarme noté que tenía los cristales completamente polarizados. Me detuve a unos 20 metros. Silencio total. Ni un grillo. Levanté el radio de la empresa. Nada. Interferencia. Encendí las luces altas por si eso servía de señal de advertencia. La camioneta no se movió. Di reversa. Lento. Tenía que tomar distancia por si tenía que maniobrar, pero en ese momento escuché algo que me congeló. Pasos sobre la grava, detrás del tráiler. Tomé mi navaja del tablero. Sí, ya sé que no es gran cosa contra armas, pero es lo que uno trae. Me asomé por el retrovisor izquierdo y vi a 2 hombres caminando hacia mí desde atrás. Llevaban gorras y camisas con camuflaje, pero sin insignias. Uno traía una mochila colgada del pecho, el otro cargaba algo envuelto en una camiseta. No esperé a que llegaran. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas traseras patinaron en la grava, pero el tráiler avanzó lo suficiente para darme espacio.
La camioneta que estaba bloqueando el paso se encendió de golpe y se cruzó en diagonal, impidiéndome el paso. Metí reversa. Atrás, otros 2 hombres ya salían del monte. Uno tenía algo que brilló con el sol, una pistola. Pensé que hasta ahí había llegado. Bajé lentamente la ventana del conductor y levanté las manos, con la otra aún sobre la navaja. Uno de los tipos se acercó por el lado del copiloto, golpeó la puerta con los nudillos. «Bájate, compa», dijo. Su acento no era de Oaxaca, sonaba más norteño. «No traigo efectivo, jefe, solo la carga», respondí, tratando de no sonar tembloroso. «Ya sabemos, bájate». Tragué saliva. En ese momento recordé una historia que me había contado otro chofer, don Ignacio, sobre cómo en esas brechas te levantan no para robarte, sino para usar el tráiler como carnada o trampa. Te sacan del camino, te encañonan y luego el camión lo usan para esconder otra cosa, o te obligan a manejar a donde ellos dicen, me había dicho. Por instinto, apagué el motor y abrí la puerta, pero no bajé por completo. Me quedé con un pie sobre la escalera de acceso. El hombre del lado del copiloto me apuntaba con lo que ahora era claramente una pistola corta. Los de atrás se acercaban. Entonces cometí un acto estúpido. Tal vez fue el miedo, tal vez la rabia. Le lancé la puerta en la cara al tipo del arma, lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer. En el mismo movimiento, me lancé dentro de la cabina, cerré de golpe, giré la llave y encendí el motor. El primer disparo reventó el cristal del copiloto. El segundo pasó cerca de mi cuello. La sangre me zumbaba en los oídos. Aceleré, directo hacia la camioneta que bloqueaba el paso. La embestí con todo el peso del tráiler. Sentí cómo la defensa del tractocamión reventaba metal y vidrio. La camioneta giró, derrapando sobre la grava, y logré abrirme paso a trompicones. Atrás, los gritos se mezclaban con disparos. No sé si me siguieron, pero no me atreví a mirar por el retrovisor. Avancé por kilómetros, sin saber si iba en la dirección correcta. El camino era cada vez más estrecho. Los arbustos arañaban los costados del tráiler y la radio seguía muerta. Me sentía atrapado en un laberinto de tierra y polvo. Finalmente, como una aparición, vi un arco oxidado que decía «Bienvenidos a San Isidro del Campo». Era un pueblito con menos de 100 casas, pero con una tienda y una comisaría. Me detuve frente a la tiendita, me bajé temblando y le pedí al encargado que llamara a la Guardia Nacional. Cuando me vio lleno de polvo, sangre en el cuello por el vidrio roto y con los ojos desorbitados, no preguntó nada. Solo asintió. Los oficiales llegaron 1 hora después. Revisaron el tráiler, tomaron fotos, me hicieron preguntas. Nunca encontraron a los tipos. La empresa me ordenó entregar la carga como si nada, y aunque me ofrecieron un bono de riesgo, supe que no les importaba un carajo lo que había pasado. No renuncié de inmediato. Seguí manejando otras rutas, pero cada vez que me proponían pasar por el sur, me negaba. Hasta que un día me harté. Hoy manejo solo en rutas del centro del país, Toluca, Querétaro, San Luis. Me basta con eso. Aprendí que en este oficio no hay fantasmas. Hay hombres armados, caminos sin ley y decisiones que pueden matarte. Esa brecha, la que cruza el monte entre Nexila y Ejutla, no aparece en los mapas oficiales. Pero está ahí, silenciosa, esperando a otro pendejo que crea que nada va a pasar. Yo viví para contarlo. Pero no todos tienen esa suerte. No soy el mismo desde aquella noche. Me llamo Miguel López. Tengo 38 años y manejo tráileres desde los 21. He cruzado este país de punta a punta más veces de las que puedo contar. No le tengo miedo a casi nada. Tormentas, curvas de la muerte, zonas sin señal, topes traicioneros, baches del tamaño de lavadoras, lo que quieras. Pero hay algo que no me deja dormir bien desde hace un par de años. Algo que me pasó en la carretera libre entre Matehuala y San Luis Potosí. Una noche sin luna, una noche con las luces apagadas. Todo empezó con un viaje común. Era septiembre y me habían asignado una carga de mercancía industrial desde Monterrey hasta la capital.
El tramo largo me tocaba de noche. Yo ya sabía cómo estaban las cosas. Autopistas con casetas cada 10 kilómetros, retenes de Guardia Nacional que no ayudan en nada y carreteras solitarias que no figuran ni en Google Maps. A mí me gustaba tomarla libre. Menos tráfico, menos federales, más paz. Ese día salí de Saltillo con buen tiempo, tanque lleno, papeles en regla. Para cuando llegué a Matehuala eran casi las 11 de la noche. Pasé por una tiendita a comprar un Gatorade, una coca y unas galletas de avena. Me estiré las piernas, chequé las llantas, las luces, todo bien. Entonces vi algo que me pareció raro. 2 camionetas estacionadas detrás de un Oxxo. No tenían placas, oscuras, sin logotipos, sin movimiento. Solo estaban ahí. Me dieron mala espina, pero no me detuve a mirar. El instinto me dijo que siguiera. Subí a la cabina y encendí el motor. El rugido del tráiler me tranquilizó como siempre. Tomé la libre rumbo a San Luis, sabiendo que no habría ni una sola gasolinera abierta hasta por lo menos el entronque con Villa de Zaragoza, más de 100 kilómetros adelante. La carretera estaba completamente vacía, ni luces, ni faros a la distancia, ni reflejos. Solo la cinta negra y mi tráiler. Me gustaba así, menos distracciones. Llevaba poco más de 40 minutos cuando algo me llamó la atención por el retrovisor. 2 luces bajas, lejanas, pero constantes. Pensé que era otro camión. Tal vez alguien más venía desde el norte. Reduje un poco la velocidad para que me alcanzara y poder hacerle seña con las intermitentes si quería pasar. Pero no me alcanzó. Se mantuvo a la misma distancia exacta durante más de 20 kilómetros. Eso no es normal. Los tráileres o te rebasan o se quedan muy atrás. Nadie mantiene la misma distancia por tanto tiempo. Aceleré un poco. La carga no era pesada, podía meterle hasta 90 sin problema. Las luces también aceleraron. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Como si supieran exactamente cuánto pisar el acelerador para mantenerse ahí, justo fuera del alcance de mis ojos. Empecé a sentir el sudor en las palmas. No tenía aire acondicionado y el vidrio estaba bajo, pero el calor no venía del clima, venía de algo más, algo que no sabía explicar. Y entonces sucedió. Las luces desaparecieron. En un parpadeo. Nada. Negro total detrás de mí. Me dije que quizás había sido un auto que se desvió en alguna de las salidas rurales, pero no había visto ninguna. Esa parte de la carretera es recta, sin pueblos, sin casetas, sin curvas. Reduje la velocidad, encendí las intermitentes, y justo cuando pensaba detenerme para revisar, las luces reaparecieron, pero ahora estaban mucho más cerca, tal vez a 100 metros. Eran luces LED blancas, no las de un tráiler, sino las de una camioneta moderna. Se me puso la piel de gallina. Toqué 2 veces el claxon. Nada. Las luces no parpadearon, no se movieron. Solo seguían ahí, manteniendo su distancia como un cazador esperando el momento adecuado. Decidí hacer algo que nunca hago. Apagué las luces del tráiler. En la libre no hay faroles, solo la luz de tus propios focos. Cuando apagas todo, no ves nada. Solo el parabrisas como una pantalla negra. Pero hay algo que los camioneros sabemos. Si alguien te está siguiendo con mala intención, quitarle el objetivo visual puede darte ventaja. Seguí manejando a oscuras, usando el puro instinto y las marcas fantasmales del pavimento que apenas brillaban bajo la luz de la luna oculta tras las nubes. No podía ver mucho, pero conocía la ruta de memoria. Las luces de la camioneta también se apagaron. Eso fue lo peor. Ahora éramos 2 vehículos a alta velocidad en una carretera sin iluminación, los 2 completamente a oscuras. Ningún conductor haría eso por gusto. Ninguno. Eso solo significa una cosa. Me estaban cazando. Agarré el radio. Base, aquí unidad 111. ¿Alguien copia? Nada. Intenté con otra frecuencia. Tampoco. La señal había muerto justo en ese tramo. Perfecto. Sabía que tenía al menos 20 kilómetros hasta la siguiente zona con señal.
Pensé en frenar, apagar el motor y esconderme, pero era un tráiler. No puedes esconder una mole de 20 toneladas. Entonces lo vi. Por el espejo lateral, una figura. Alguien bajó de la camioneta en movimiento. No pude ver su rostro, solo la silueta de un hombre corriendo hacia mí desde la parte trasera, aferrado al costado de mi caja. Saltó y se aferró con las manos como si supiera exactamente dónde sostenerse. Ahí me rompí. Grité, maldije, intenté sacudir el tráiler cambiando de carril bruscamente. Sabía que el peso podía volcarme si lo hacía mal, pero no me importaba. Quería tirar a ese cabrón del vehículo. Sentí cómo el remolque se tambaleaba. Reduje velocidad bruscamente, luego aceleré. Escuché un golpe fuerte en el techo de la cabina. «¡Hijo de tu puta madre!», grité. Saqué un cuchillo que siempre traigo en la guantera, no por paranoia, sino porque cuando cargas en ciertas zonas de Tamaulipas, sabes que lo vas a necesitar. No me atreví a salir, no podía ver nada, pero sabía que alguien estaba ahí arriba. Lo sentía, el peso, el crujido del techo, las pisadas. Frené en seco, el camión chilló, las llantas traseras derraparon un poco. Silencio. Pasaron varios segundos. Nada. Respiré profundamente. Y entonces, desde el costado del copiloto, una mano trató de abrir la puerta. No me preguntes cómo bajó. No me preguntes si era uno solo o varios. Solo sé que la manija se movía con fuerza, como si intentara arrancarla. Grité como nunca antes. Giré el volante, crucé al otro carril, salí del camino unos metros y apagué todo. Ahora sí, completamente a oscuras, ni luces, ni motor, ni movimiento. Esperé, y el sonido desapareció. Tomé el cuchillo, me desabroché el cinturón, bajé en silencio, con las botas pisando tierra suelta. Me fui por detrás del tráiler, rodeando en silencio, esperando ver algo, alguien. Nada, ni luces, ni camioneta, ni pasos. Solo grillos, la brisa y una oscuridad espesa. Subí de nuevo, cerré con seguro, encendí el motor y cuando encendí los faros, la camioneta estaba frente a mí, estacionada, bloqueándome el paso. De ella bajaron dos hombres, uno tenía un bate, el otro una pistola. No lo pensé dos veces, metí reversa, luego el cambio y embestí la camioneta de frente. El golpe fue brutal, se escuchó metal desgarrándose. No me detuve. Los hombres saltaron hacia los costados. Seguí adelante, rompiendo la defensa del vehículo que bloqueaba el camino, sin detenerme. Solo cuando vi luces de un caserío a lo lejos, me atreví a frenar. Eran las luces de Villa de Zaragoza. Entré al pueblo a toda velocidad. Me metí en la primera gasolinera abierta. Bajé, temblando. El despachador salió corriendo al verme. Me senté en el suelo, al lado del tráiler, sin decir una sola palabra. Minutos después, llegaron patrullas. Hicieron un recorrido. No encontraron nada. Ni camioneta, ni casquillos, ni rastro alguno. Yo sé lo que vi, lo que viví. No fue un sueño, no fue una exageración. Desde entonces, nunca más manejo por la libre de noche. Las luces apagadas son para los que no tienen nada que perder. Trabajo como chofer de transporte pesado desde hace poco más de 5 años. Me dedico al traslado de mercancía entre el norte del país y la zona del Bajío. Viajo solo, pero no por gusto, sino porque aprendí que es mejor así. Menos riesgos, menos problemas y sobre todo, menos testigos. Este viaje era como cualquier otro. Monterrey a Irapuato, pura carretera y una buena playlist de norteñas viejas para acompañar la madrugada. Iba cargado con electrónicos, consolas, laptops, celulares, mercancía jugosa, de esas que no quieres que nadie sepa que estás moviendo. Afortunadamente, mi jefe es precavido y me avisó antes de salir. Evita la ruta 45 entre San Felipe y Dolores Hidalgo. Han estado tumbando señal con jammers. Ya nos han robado 2 tráileres esta semana. Hice caso, claro. Al menos eso creí. Salí a eso de las 3 de la tarde y para las 9 de la noche ya estaba cruzando San Luis de la Paz.
El sol ya se había ocultado por completo y el cielo estaba despejado, con ese azul oscuro de tinta que parece tragarse la luz. Pasando la caseta de Marabatío del Encinal, el GPS me lanzó una alerta. Cambio de ruta por tráfico. Pensé que era normal. Google Maps suele hacer eso. Pero el cambio me sacó de la autopista. Me mandaba por una terracería que conectaba con la carretera secundaria de San Diego de la Unión. No me pareció, pero asumí que era por una obra o un accidente. Lo que no me di cuenta fue que justo al tomar ese desvío, la señal desapareció por completo. Ni datos, ni llamadas, ni WhatsApp. Nada. Me detuve en un tramo para intentar reiniciar el celular. Tenía una sensación rara, como si algo no cuadrara. No era la primera vez que me quedaba sin señal, pero esta vez era diferente. El navegador también murió, y el radio de la cabina solo emitía un zumbido leve, como si alguien estuviera apretando un botón, pero sin decir nada. Apagué todo y respiré hondo. Tranquilo, me dije, sigue el camino y verás una salida. Pero pasaron 15 minutos, luego 30, y la terracería no terminaba. Solo piedras, arbustos secos y señales oxidadas que no llevaban a ningún lado. Fue entonces que noté algo. Primero, el ruido de un motor, no el mío, sino otro, acercándose. Me miré por el retrovisor. Nada. Pero al girar en una curva cerrada, lo vi por un segundo. Un tractocamión sin luces, siguiéndome a distancia. No podía ver la marca ni la carga, solo la silueta. Cuando aceleré, también lo hizo. Cuando frené, él también lo hacía. Pensé que tal vez era otro chofer tomando la misma ruta alternativa. Pero entonces algo no cuadró. No tenía placas, ni logos, ni luces de posición. Solo el rugido del motor siguiéndome como un perro viejo. Decidí hacer una maniobra que me enseñaron cuando recién empecé. Paré el tráiler en un claro, apagué todo y esperé. El otro camión se detuvo a unos 100 metros, oculto parcialmente por la curva. Sus faros estaban apagados, pero lo escuchaba. Estaba allí, respirando, esperando. Tomé mi radio para pedir apoyo a base. Base 1, aquí unidad 14. Estoy en ruta alterna sin señal y... El zumbido se intensificó. Luego, silencio total. Intenté el celular. Nada. Revisé el sistema de rastreo satelital del tráiler. Pantalla en negro. Allí lo supe. No era una falla común. Alguien estaba bloqueando todo a propósito. Estaba en una zona muerta provocada. Volví a encender el motor y decidí seguir avanzando. En ese tramo de tierra suelta, cada rebote del tráiler me hacía pensar que algo iba a romperse. Las piedras golpeaban el chasis y el polvo nublaba los espejos. El camión de atrás seguía a distancia, constante. No buscaba rebasarme, solo seguirme. Una hora después, o tal vez menos, ya no lo sé, llegué a una bifurcación sin señalización. Una desviación a la derecha parecía más transitada. Al tomarla, algo me alertó. Huellas frescas de llantas que terminaban abruptamente. No me dio tiempo de frenar. 2 camionetas cerraron el paso al instante. Una se me atravesó de frente, otra por detrás. Del tráiler sin luces bajaron 4 hombres encapuchados y armados. Ni gritaron, solo caminaron hacia mí. Intenté reversa, pero la parte trasera ya estaba bloqueada. En segundos, uno de ellos subió al estribo de la cabina y golpeó el vidrio con la culata. «Bájate, compa. Despacio». Obedecí. Me bajaron del tráiler, me quitaron el celular y me vendaron los ojos. Me metieron en la cabina trasera de su camión. Podía oler el diésel, el metal oxidado y algo más, algo como sangre seca. «¿Qué traes en esa caja fuerte?», preguntó uno. «Electrónica, laptops, consolas, pantallas». «¿Y el rastreador?», preguntó otro. «Se desactivó solo». Escuché risas. «No se desactivó solo, güey. Tú entraste en zona muerta», no dijeron más. Me tuvieron retenido dentro de su camión por lo que calculo fueron unas 3 horas. Me revisaron la cartera, los papeles del seguro, los manifiestos. Uno de ellos me ofreció un cigarro. Lo rechacé, no por orgullo,
sino porque las manos me temblaban tanto que no podía sostener nada. En algún punto, escuché una discusión entre ellos. Uno insistía en dejarme ahí, abandonado. Otro quería matarme, por si acaso. El tercero, el que parecía al mando, dijo algo que no voy a olvidar nunca. Este vato no va a decir nada. Lo vas a soltar lejos de aquí. Si habla, ya sabe lo que le espera. Me regresaron los ojos y me subieron a una de las camionetas. Me llevaron por caminos aún más solitarios. Ni pueblos, ni luz, ni nada. Al cabo de un rato, me bajaron en una brecha que conectaba con un ejido que no conocía. Me dieron mi cartera y mis llaves. Camina derecho hasta que veas luz. No te desvíes y no digas nada. Entendido. Asentí. Mis piernas apenas me respondían. Caminé como zombi hasta llegar a un puesto de tacos junto a una gasolinera vieja. La señora que atendía me miró raro, pero me ofreció agua. Le pedí prestado su teléfono. Llamé al número de emergencia de la empresa. Horas después llegó la Guardia Nacional. Me hicieron preguntas, muchas. Fingí no saber nada. Dije que me interceptaron hombres armados, que me dejaron en un paraje, que no vi rostros, ni placas, ni colores. Todo era cierto, y al mismo tiempo, todo era mentira. El tráiler apareció abandonado 2 días después, vacío. Solo quedaba una caja de audífonos abiertos. La caja fuerte había sido reventada con herramientas profesionales. El reporte oficial dijo que fue un robo más, como tantos otros. Ni detenidos, ni rastros, ni cámaras. El jammer bloqueó todo. Ni la empresa ni las autoridades tenían registro del trayecto entre las 21 y las 2 de la madrugada. Zona muerta. Desde entonces aprendí a confiar solo en mis ojos, a nunca seguir rutas que no conozco, sin importar lo que diga la app, a cambiar de número cada mes y a llevar conmigo un teléfono viejo sin datos, solo para emergencias. Y cada vez que paso por San Felipe, me persigno sin que nadie me vea. Porque esa noche entendí que el verdadero terror no vive en los fantasmas, sino en los hombres que saben cómo borrar tu rastro y hacer que desaparezcas sin dejar huella. Mi nombre es Nicolás. Llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras del país y podría jurarte que he visto de todo, desde asaltos en plena luz del día hasta compañeros que desaparecen en la Sierra Tarahumara y nunca vuelven. Pero lo que me pasó una madrugada en la carretera libre entre San Luis Potosí y Matehuala no lo puedo explicar del todo. Y créeme que no soy de los que se asustan fácil. Todo empezó en una semana como cualquier otra. Mi empresa había conseguido un nuevo contrato con una cadena de tiendas de autoservicio. Nos tocaba llevar mercancía desde una bodega en Cuautitlán Izcalli hasta un centro de distribución en Saltillo. La paga era buena, pero el detalle es que querían entregas más rápidas y eso significaba manejar de noche. No me encantaba la idea, pero el dinero es el dinero. Esa noche salí poco después de las 11, con el tanque lleno y el GPS programado en la tablet que me dio la empresa. Era uno de esos dispositivos nuevos, conectados a una aplicación que te manda alertas si hay accidentes, retenes o zonas peligrosas. La ruta que me marcó era diferente a la que normalmente tomaba. En lugar de ir directo por la 45, me pedía desviarme por un tramo estatal pasando por Villa de Arriaga y luego retomar más adelante. Según el GPS, me ahorraría casi 40 minutos. Dudé. Esa zona, aunque no es famosa por ser conflictiva, tampoco es la más confiable. Pero el sistema era nuevo y tenía entendido que era monitoreado por la central. Además, el patrón me había dicho que siguiéramos esa ruta porque estaban probando el nuevo sistema satelital de logística. Así que, contra mi instinto, obedecí. Ya era pasada la 1 cuando salí del camino federal y comencé a rodar por una carretera más estrecha, sin acotamientos y con curvas cerradas. Apenas había alumbrado y las pocas casas que veía eran ranchos dispersos. Encendí la radio para no dormirme y seguí manejando. El GPS marcaba bien, así que me convencí de que todo estaba en orden. Todo cambió cuando me llegó una alerta en la pantalla. Nuevo desvío sugerido. Ruta más rápida detectada.
confirmar cambio. Levanté una ceja. Nunca había visto que el sistema me pidiera confirmar una ruta. Usualmente cambiaba de forma automática. Me dio mala espina, pero ya estaba en camino y me dije que tal vez era una función nueva. Apreté aceptar y el mapa se reconfiguró. Me pedía girar a la derecha en un camino de terracería. Ahí sí me detuve. Bajé la velocidad y revisé bien. Era un camino de tierra, sin señalización, pero el GPS insistía. Gire a la derecha y continúe por 3 kilómetros. Apagué la radio. Me bajé del tráiler con la linterna en mano. Caminé un poco hacia el camino sugerido. Había huellas de llantas recientes. No era una brecha abandonada. Parecía un acceso usado frecuentemente, pero no había ningún letrero. Nada. Volví a subir. Me senté frente al volante y sentí una incomodidad en el pecho. Respiré hondo. 3 kilómetros, pensé. Si se pone feo, me regreso. Tomé el desvío. Durante los primeros 500 metros, el camino era pasable. Estrecho, pero firme. Había vegetación espesa a los lados, pero se notaba que el camino era transitado. Pero a medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. La señal del GPS comenzó a fallar. Se quedaba congelado por segundos, luego se reanudaba. Me pedía seguir derecho, pero ya no había más bifurcaciones. Luego, sin previo aviso, la pantalla se apagó y apareció un mensaje. Sin conexión al servidor. ¿Cómo que sin conexión?, dije en voz alta, pegándole al tablero. No había señal en el celular tampoco. Intenté revisar el mapa descargado en la app de respaldo, pero el archivo decía incompleto. Toda la tecnología que debía protegerme se había ido al carajo. Fue ahí cuando escuché el ruido. Era un tronido seco, como una rama quebrándose. Miré por el retrovisor y vi luces. 2 pares de luces. No eran los faros de un coche, más bien parecían linternas. Se movían rápido, esquivando los arbustos, acercándose a la parte trasera del tráiler. Mi corazón se aceleró. Cerré la ventanilla del copiloto y puse seguro. Saqué mi navaja, única defensa contra lo desconocido. Las linternas desaparecieron por un momento. Silencio. Ni siquiera los grillos cantaban. De pronto, un golpe seco en el remolque. Luego otro, como si estuvieran intentando abrir las compuertas traseras. Metí reversa de golpe, moviendo el tráiler con fuerza. Escuché gritos, pero no distinguía qué decían. Luego una voz clara, de hombre, gritó: «¡Ya te vimos! ¡Danos lo que traes!». Sentí la sangre irse a los pies. Era una emboscada. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y el camión se sacudió violentamente mientras regresaba por el mismo camino de terracería. Las luces del tráiler apenas iluminaban los baches, y cada golpe me hacía temer que una llanta reventara o que volcara. No me importaba. Tenía que salir de ahí. Al llegar de nuevo a la carretera asfaltada, no paré. Manejé otros 10 kilómetros hasta llegar a una estación Pemex que estaba abierta. Me estacioné junto a los tanques y bajé como si me hubieran echado gasolina encima. El operador me vio pálido y me ofreció agua sin preguntar nada. Intenté explicar. Pedí usar su teléfono fijo. Llamé al encargado de ruta. «¿Dónde estás?», me preguntó, serio. Le di la ubicación. «¿Te metiste por el camino de Rancho Viejo?». El GPS me mandó. No tenía señal, no me respondía la tablet. Hubo un silencio. «Ese camino no aparece en nuestras rutas, Nico. ¿Aceptaste una actualización?». «Sí», salió un aviso. «Ruta más rápida, como siempre. Apaga esa chingadera, ya han estado saboteando dispositivos». Me quedé helado. «¿Cómo que saboteando?». «Hay grupos. No sabemos si son del crimen organizado o gente que trabaja con halcones. Interceptan el sistema satelital de algunas rutas y mandan desvíos falsos. Aprovechan para atracar. Ya se reportó algo similar hace 2 semanas en Guanajuato». «¿Y por qué nadie dice nada?». «Porque no quieren hacer ruido. Si se sabe, los contratos se caen. Estamos investigando, pero tú no digas ni una palabra, ¿entendido?». Me quedé callado. Asentí, aunque él no podía verme.
Esa noche dormí en la cabina del tráiler, en el mismo estacionamiento. No pude cerrar los ojos más de una hora. Cada sombra me parecía una linterna, cada sonido una pisada. Al día siguiente, entregué la mercancía y regresé por la ruta federal sin mirar el GPS ni una sola vez. Desde entonces lo apago. Me guío por mapas físicos, como antes. Aprendí que la tecnología no siempre es tu amiga, que incluso algo tan simple como una sugerencia de ruta puede ser una trampa, y que en este país un clic puede ser la diferencia entre llegar o no regresar nunca. Trabajo como trailero desde hace más de 15 años. Lo mío son los trayectos largos, los que te llevan por todo el país y te regresan con el cuerpo cansado, los ojos rojos, pero el bolsillo lleno, si sabes moverte. Yo manejo un Kenworth blanco, viejo pero confiable, con el que he recorrido de punta a punta las carreteras de México. La historia que voy a contar sucedió en la carretera de Monterrey a Reynosa, justo en la zona donde más cuidado hay que tener con los halcones, esos vigías que trabajan para los cárteles, informando quién pasa, qué lleva y a qué hora. Uno aprende a reconocerlos, chavitos en motos o sentados en la sombra, siempre con el teléfono en la mano, vigilando. Si traes carga que no les conviene, te marcan, y a veces ya no llegas. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Cargué en un parque industrial al sur de Monterrey. Supuestamente llevaba electrodomésticos para un centro de distribución en Reynosa. Nunca me dijeron cuál, solo que debía entregar entre las 3 y las 4 de la madrugada en una dirección que no aparecía en Google Maps. Me pareció raro, pero no era la primera vez que una empresa pedía discreción. Firmé los papeles, verifiqué que la caja estuviera sellada y arranqué. Eran cerca de las 7 de la noche cuando salí rumbo a la carretera. El plan era llegar al retén antes de medianoche y tomar la brecha que me indicaron por mensaje. Todo estaba cronometrado. Me ofrecieron el doble de lo que normalmente cobro. A cambio, me pidieron una sola cosa: no te detengas, no hables con nadie y no revises la carga. Con ese tipo de condiciones, uno ya sabe que no está haciendo un flete legal. Pero a veces, uno no puede darse el lujo de preguntar. En este trabajo hay trayectos que se pagan bien y los que se pagan demasiado bien suelen tener un precio escondido. Conduje por la carretera libre, evitando casetas y caminos federales, como me indicaron. La noche era espesa, sin luna, y el único ruido era el de mi camión tragando kilómetros. En el radio se escuchaban canciones norteñas mal sintonizadas y cada tanto la frecuencia se iba en estática. A eso de las 11 de la noche ya estaba entrando en territorio caliente. Pasé por un pueblo polvoriento llamado Los Ramones y noté que la señal del teléfono desapareció de golpe. También desaparecieron los anuncios de Pemex, Oxxo y cualquier indicio de civilización. Solo quedaban brechas, caminos sin nombre y un silencio que apretaba el pecho. El GPS se volvió loco, así que usé las instrucciones escritas que me dieron. Al llegar al árbol de mezquite con llanta colgando, gira a la derecha, conduce 6 kilómetros. Pensé que era broma, pero ahí estaba, una llanta colgando de un árbol seco como advertencia. Me metí a la brecha. Los primeros 2 kilómetros fueron tranquilos. Arena suelta, piedras, pastizales. Pero al tercero, las luces del camión iluminaron algo que no me gustó nada. Un animal muerto al borde del camino. Era un perro, o eso parecía, con las patas abiertas como si lo hubieran colocado allí a propósito. Más adelante, otro. Luego una gallina sin cabeza. Después, una vaca completamente abierta, como si alguien la hubiera destripado. El camino se volvió un cementerio. No era natural, no eran accidentes, era un mensaje. Aceleré. A esas alturas ya sabía que lo que llevaba atrás era más que refrigeradores. No necesitaba abrir la caja para entender que me estaban usando, pero tampoco podía detenerme. No había señal, no había forma de dar vuelta atrás. Solo tenía que entregar y salir. A eso de las 12:30 llegué al punto.
Una especie de bodega abandonada, sin luces, sin letrero. El portón estaba entreabierto. Toqué 2 veces el claxon, como me dijeron. Nadie respondió. Entonces escuché el zumbido de una moto, luego otra y otra más. En menos de 1 minuto, estaba rodeado por 5 motos, con chavos armados hasta los dientes. No llevaban uniforme, pero sí radios, rifles y chalecos con placas sin nombre. Uno se acercó a la ventanilla. ¿Tú eres el de la carga de San Pedro?, preguntó, sin saludar. Asentí. Me temblaban las manos. Estás tarde, pero ya que, échate para atrás y alíñate en reversa con la puerta. Obedecí sin decir una palabra. Uno de los tipos me indicó con señas cómo cuadrarme. Cuando bajé del camión, sentí que el aire olía raro. No era humedad ni diésel, era algo más metálico, pesado, sangre. Me dijeron que no abriera la caja, pero ellos sí lo hicieron. 2 hombres con pasamontañas cortaron el sello con una cizalla y subieron a revisar. No me dejaron ver, solo escuché cómo abrían unas cajas y movían lo que había adentro. ¿Está completa?, preguntó uno. Sí, todas, respondió el otro. Ciérrale, ya estuvo. Me acercaron un sobre Manila, pesado. Era dinero, mucho más del acordado. Te vas por donde llegaste y no digas nada. Si vuelves a cargar con nosotros, te hablamos. ¿Qué traía la carga?, pregunté, sin pensar. El tipo me miró como si estuviera loco. Me apuntó con el dedo, sin levantar el arma. Tú no preguntaste, tú no viste. Así funciona. Subí al camión y salí de ahí lo más rápido que pude. Conduje por la misma brecha, temiendo que me siguieran, que me bajaran, que no me dejaran salir vivo. Pero nadie me detuvo. La llanta colgando apareció de nuevo y pronto estuve de vuelta en la carretera. No sé cómo describir lo que sentí durante ese trayecto de regreso. Era una mezcla de miedo, culpa y algo peor, incertidumbre. No sabía si lo que acababa de entregar eran armas, cuerpos, droga o personas. Lo que fuera, no era legal. Y yo fui parte de eso. Pero aquí no acaba la historia. 2 días después, mientras tomaba café en una fonda al sur de Saltillo, vi en las noticias algo que me paralizó. Autoridades federales descubren fosa clandestina con más de 40 cuerpos en bodega abandonada en las afueras de Reynosa. Se presume que fue usada como centro de trasiego por un grupo delictivo. Era la bodega donde entregué la carga. Sentí como si el café se me convirtiera en veneno. Me levanté del asiento, fui al baño y vomité. No podía creerlo. Yo estuve ahí. Yo abrí ese portón. Yo llevé lo que fuera que usaron para llenar esa fosa. Desde entonces, no volví a aceptar encargos fuera del radar. Rechacé ofertas con doble pago, aunque estuviera en ceros. Preferí hacer traslados cortos, legales. Lo que pasó esa noche no fue un susto, fue una advertencia, de esas que uno no olvida aunque pasen los años. Y todavía hay noches, cuando manejo por carreteras desiertas, que siento que alguien me observa desde la oscuridad, como si los halcones no solo vigilaran la mercancía, sino también a los que la entregan, como si en cualquier momento me fueran a marcar otra vez, y esta vez no me dejen salir.